Estudiemos la sección principal del octaedro. Sabemos que el octaedro es un poliedro regular de 8 caras, que son triángulos equiláteros, que tendrá 6 vértices y 12 aristas. Veamos aquí en perspectiva. Sabemos que en el octaedro existe una simetría central respecto al centro de la esfera que lo circunscribe. De forma que si tenemos un vértice V, el simétrico V', la recta que una dos vértices simétricos, necesariamente tendrá que pasar por el centro de simetría. De forma que si este es el vértice A, el simétrico A' estará en la recta que, uniendo dichos vértices, pasará por el centro de simetría. Luego aquí tenemos O, sabemos que es el centro de la esfera que lo circunscribe. Que si aquí tenemos otro vértice B, el simétrico B' también estará en la recta que une los vértices y pase por el centro de simetría. Aquí tenemos los 6 vértices que tiene un octaedro. La distancia que hay de V a V', A' igual a B', que como vemos son diagonales de los cuadrados que forman 4 vértices que están en un mismo plano. Veamos que además sabemos que esto es igual al diámetro de la esfera que circunscribe al poliedro. V'A, que también será igual al cuadrado A'B', B y al cuadrado V'B', B. 3 cuadrados iguales cuyas diagonales son la distancia que hay entre un vértice y su simétrico. De esta forma podemos decir que efectivamente este ángulo que forman las diagonales de un cuadrado valdrá 90 grados, ¿cierto? Que V' será perpendicular a la diagonal A'. Sabiendo esto, fijémonos ahora. Vamos a dibujar una sección de forma que el plano que lo seccione va a determinar un rombo. Aquí tenemos un triángulo isósceles formado por los lados iguales, que son alturas de las caras del octaedro, pero a este punto vamos a llamarle M, y el simétrico M'. Aquí vemos que la figura V'M, esto es un rombo de lados H sub C y diagonales. Las diagonales son V' y M', siendo V' es igual al diámetro de la esfera que lo circunscribe, y M' y M' es una arista. Y sabiendo que, evidentemente, V', una diagonal, es perpendicular a la otra diagonal. Por lo tanto, este ángulo de aquí sabemos que vale 90 grados. Fijémonos, este rombo es lo que vamos a llamar sección principal del octaedro, que como vemos está contenido en un plano. Vamos a dibujarlo en perspectiva, un plano gamma. Fijemos que este plano gamma es perpendicular a un plano alfa que contiene al cuadrado A'B'. Claro, ya que V', como vemos, es perpendicular a dicho plano, ya sabemos que la distancia entre dos vértices simétricos, V', esa distancia es igual a D sub C, diámetro de la esfera circunscrita. Miremos ahora esta distancia MM', que será la distancia entre aristas simétricas.
vamos a llamarle D sub t. Esta distancia se va a convertir, sabemos que será el diámetro de la esfera tangente a las aristas, que vemos que van a ser tangentes en los puntos medios. Bien, y por último vamos a determinar la distancia entre dos caras simétricas. Fijémonos, las caras simétricas son VAB y el simétrico es el triángulo equilátero V'A'B'. Si la cara VAB está en un plano beta y la cara, llamemos beta' al plano que contiene la cara simétrica, sabemos que dos figuras simétricas tendrán que estar en planos paralelos. Bien, pues conociendo esta simetría entre dos caras, veamos que si dibujáramos el ortocentro de una cara y su simétrica, esa será la distancia entre caras. Fijémonos trazando la altura sobre el lado AV, que sabemos que se va a cortar perpendicularmente en el punto medio de la arista. Aquí tendremos, vamos a llamarle H. Y el simétrico, que tendrá que pasar por O, estará en una de las alturas, que es V'M', ¿verdad? Este punto será el simétrico de H'. La distancia entre caras será H', que le llamaremos D sub pi, es la distancia entre caras. Y sabemos que esta distancia entre caras se va a convertir en el diámetro de la esfera inscrita. Bien, aquí tenemos la relación entre los elementos de un octaedro, su arista, su altura de cara y las relaciones y distancia entre elementos simétricos y diámetros de las esferas correspondientes. Sabemos que el centro de las esferas es el mismo, ¿verdad? Bien, veamos lo que hemos resuelto en perspectiva en proyección diédrica. Dibujemos la sección principal de un octaedro conociendo su arista. Imaginémonos que nos dan la arista del octaedro, arista A, y para dibujar el rombo, que es la sección principal, tenemos ya una diagonal, ¿verdad?, del rombo. Nos falta conocer el lado del rombo, que sabemos que es la altura de un triángulo equilátero de arista. Vamos a llamarle a este punto M y M', que son los que hemos llamado aquí M y M'. Bien, haciendo centro en M y M' con el rayo de la arista, si dibujamos un triángulo equilátero, aquí al dibujar el triángulo equilátero tenemos la altura de la cara. Vamos a dibujar la mediatriz del segmento A. Aquí tenemos la mediatriz. Podremos dibujar, esta será la altura de la cara, H sub c, ya con esta dimensión, con la altura de la cara, podremos dibujar dos triángulos isósceles de base A y poder construir la sección principal del octaedro. Ya vemos a este punto V y a este V'. A este punto le vamos a llamar V' paréntesis. Y ahora aquí tenemos que la sección principal es el rombo V, M', V', M. Fijémonos, ya tenemos distancia entre vértices simétricos, que es diámetro de la esfera que lo circunscribe, distancia entre puntos medios de aristas simétricas, diámetro de la esfera tangente a las aristas, y ahora solamente nos falta determinar la distancia entre caras simétricas, que vemos que es uniendo los ortocentros de dos caras simétricas, y vemos que sencillamente esa recta será perpendicular a m'V, que es la altura de una de las caras, y la otra a la altura Vm, altura de la otra cara, que son lados del rombo. Luego por O, trazando la perpendicular a los lados del rombo, tenemos el punto
que hemos llamado h y h', que nos dará la distancia entre caras simétricas y es el diámetro de la esfera inscrita al octaedro. Si dibujáramos en esta sección esa circunferencia, tendríamos los diámetros de dichas esferas. Esta sería la de la circunscrita, siendo este el diámetro. Esta es diámetro de la esfera tangente a aristas simétricas, siendo este su diámetro de sub t que hemos llamado, y aquí tenemos el diámetro de la esfera que es inscrita, tangente a las caras. Aquí la tenemos y este es el diámetro de dicha esfera que hemos llamado d sub i. Resuelto el problema. Fijémonos, si hiciéramos una perspectiva del octaedro con las esferas que hemos estudiado, el octaedro con las esferas inscrita, tangente a las caras, circunscrita, que es la que contiene a los vértices del octaedro, y esta esfera que es la tangente a las aristas del octaedro, ¿verdad? Fijémonos que a través de una sección principal vamos a poder dibujar un octaedro si nos dan algunos de los datos que aquí están relacionados.